Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien, Natalia? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Una tarde con muchísimo calor, varias recomendaciones para tener en cuenta y bueno, y tendremos más adelante, por supuesto, el pronóstico y muchísima información que surgió en esta jornada. Sí, un panorama informativo muy movido, lo irán viendo conforme avance esta edición y empezamos por uno de los temas del día. Exacto, porque el Ministerio de Industria, Energía y Minería comunicó los precios de los combustibles que empezarán a regir desde esta medianoche. Se informó que bajará el litro de gasoil $1,50 peso, por lo que pasará de 55,39 pesos a 53,89 pesos por litro. Las naftas y el supergas, en cambio, seguirán con sus precios actuales. Desde el gobierno se destacó que el precio del supergas continúa por debajo de la paridad de importación y en un comunicado se agregó que el Poder Ejecutivo seguirá monitoreando la evolución de las variables energéticas internacionales con el compromiso de salvaguardar el costo de vida de los hogares uruguayos. Bueno, tendremos los detalles de la conferencia de prensa que sucedió esta tarde y hay mucho más. Ya tenemos los titulares de hoy. La Comisión Administradora del Río de la Plata, CARP, aprobó la solicitud de Uruguay de ampliar de 13 a 14 metros la profundidad del canal de acceso al puerto de Montevideo. Tras el suicidio de otro efectivo de la Guardia Republicana, segundo en una semana, sindicatos denunciaron que no tienen atención en salud mental, que falta capacitación para el personal que ingresa y que sufren persecución laboral. Alberto Iglesias, expresidente de Casa de Galicia, insistió en que el gobierno utilizó información para modificar los informes sobre la situación de la empresa. La ministra de Salud, Karina Rando, dijo que sobre la situación de Casa de Galicia, la justicia tiene la palabra. Tras la confirmación del primer caso de encefalitis equina en personas en Uruguay, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, manifestó que el gobierno está gestionando 100.000 vacunas para el tratamiento de la enfermedad en caballos. La empresa Starlink, que ofrece el servicio de Internet satelital, solicitó la autorización para ofrecer esta modalidad de conexión en Uruguay. El pedido está a estudio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. En el informe de hoy, ¿qué es la tecnología de Internet satelital? Empiezan las campañas de las distintas precandidaturas presidenciales para las internas de este año y se intensifica el juego electoral y de posicionamientos. ¿Cuáles son las estrategias esperables para este tipo de elección? Un grupo empresarial anunció que creará una nueva aerolínea privada de bandera uruguaya llamada SUA. El gobierno valoró positivamente la propuesta de esta empresa, que anunció que presentará la documentación correspondiente en breve. El Congreso argentino debate desde esta mañana y en medio de tensiones el denominado proyecto de ley ómnibus enviado por el presidente Javier Milei, que contiene reformas que considera necesarias para cambiar la realidad de su país. Se estima que la sesión se extenderá por entre 3 y 5 días. En medio de masivas marchas de protesta en la mitad de los Estados miembros, los agricultores europeos rechazaron impulsar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Advirtieron que su aprobación sería vista como una nueva provocación. Aquí está la información también en sus dispositivos, donde quiera que estén, a través de tvciudad.uy, la web del canal, y también a través de YouTube, donde nuestras ediciones informativas cotidianamente se pueden seguir. Ahora es tiempo de presentar los móviles de arranque de hoy. Sí, Martín, tenemos a dos de nuestros compañeros en distintos puntos de Montevideo. Empezamos el contacto con Diego Martini, que nos va a hablar de esta novedad que dábamos en titulares, porque hay novedad con respecto al dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo. Diego, ¿qué nos adelantás? Natalia, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todas. Así es, hoy se confirmó esta noticia de que la CARP dio la autorización para que Uruguay, precisamente el puerto de Montevideo, pueda dragar su ingreso a la terminal portuaria con 14 metros, actualmente es de 13, lo que va a permitir el ingreso de buques de mayor calado y eso repercutirá obviamente en mayor impacto en lo que tiene que ver con la logística portuaria. De esto vamos a estar hablando con González Lapeire, quien fue director de la ANP y es especialista en Derecho Marítimo, sobre la importancia que tiene esto. Bueno, en la información más esperada cada mes, Martín Duarte, los precios de los combustibles que regirán en este caso a partir de esta medianoche, para el mes de febrero. Así es, Natalia, Martín, buenas tardes para todos y todas. Hace algunos minutos aquí en el edificio de ANCAP se dio por parte del Ministerio de Industria esta conferencia de prensa. Como ustedes decían, rige a partir de esta medianoche y el dato principal es esa rebaja que se da
en el precio del gasoil de pasar de 55,39 a 53,89 a partir de esta medianoche. Vamos a hablar más adelante también del PPI, del precio de importación a propósito de los productos, porque ahí hay un matiz en torno a lo que la URSEC recomendó para las naftas, donde se hizo un cálculo de un 1,12% que debería haber aumentado las naftas, pero en algún ratito compartimos parte de la conferencia de prensa. ¿Qué son los servicios de Internet satelitales? ¿Por qué es importante saberlo en este tiempo y en particular en Uruguay? Lo contesta ahora a modo de adelanto Julieta Núñez Tomás, que hoy vuelve con sus informes. ¿Cómo te va, Juli? Muy bien, Tincho, exactamente esas son las preguntas que nos vamos a hacer, porque Uruguay se encuentra en un momento en el que la URSEC, la Unidad de Regulación de Servicios de Comunicaciones, está analizando un pedido de la empresa Starlink, una empresa que es propiedad de Elon Musk, dueño de SpaceX y de Twitter, que ahora es X, entre otras cosas, para tener una licencia para brindar servicios de Internet satelital en nuestro país. Entonces, más allá de las cosas que se han hablado esta semana sobre el rol de Antel, sobre qué capacidades tiene Uruguay para esto, lo que decidimos hacer en este informe es explicar qué es el Internet satelital y qué posibilidades tiene de desarrollarlo en nuestro país. Otro asunto. La intendenta de Montevideo y precandidata presidencial frente amplista Carolina Cose prefirió no pronunciarse acerca de la situación política de Venezuela en una jornada en la que el sector frente amplista Convocatoria Sereñista Progresistas emitió un comunicado pidiendo que se levanten las proscripciones de quienes son dirigentes opositores en ese país en el que en este año habrá elecciones. No se puede aceptar que haya elecciones, un sistema político y democrático que no tenga la total libertad de expresión de cada uno de sus corrientes y particularmente que existan proscripciones. Cada cosa que yo diga puede tener consecuencias para el Uruguay. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso y lo que sí tenemos que tener claro es que para nuestro país queremos lo mejor, libertad, buena democracia, mejor democracia. Bien, comenzamos el desarrollo de la información con este tema que planteaba Diego Martini como adelanto, porque la Comisión Administradora del Río de la Plata aprobó la solicitud de Uruguay de ampliar de 13 a 14 metros la profundidad del canal de acceso al puerto de Montevideo. Y habló naturalmente el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Omar Paganini, que dijo que el cambio de talante de Argentina tras la asunción del actual gobierno, el del presidente Javier Milei, posibilitó este acuerdo. La aprobación por parte de la Comisión Administradora del Río de la Plata tuvo lugar tras el acuerdo entre las cancillerías uruguaya y argentina y el anuncio por parte de Uruguay de que se avanzaría sobre el dragado, una pretensión de larga data. Solo resta formalizar en el ámbito de la Comisión Administradora del Río de la Plata para que se pueda pasar a las etapas de ejecución, lo cual se realizará a la brevedad. Se trata de un hecho de absoluta relevancia para nuestro país y la consecución de un objetivo largamente buscado. Estamos hablando de aumentar la capacidad de cargas del puerto de Montevideo, el principal puerto natural de Río de la Plata, como puerto de salida de la producción de vastas zonas, además de las de nuestro propio país, del Paraguay, de Bolivia, del norte argentino, del Mato Grosso brasileño, es decir, de toda la hidrovía Paraná-Paraguay. Bueno, yo creo que lo que es bastante notorio es el cambio de talante del gobierno argentino respecto de estos temas y este cambio de visión que yo resalto en lo que dije en mis palabras anteriormente, de que al progresar una parte progresa toda la región y por lo tanto que podemos mirar esto con una lógica de cancha grande, una lógica de ser socios más que competidores o rivales. Creo que esta impronta nueva lo pone el nuevo gobierno argentino. El presidente Luis Lacalle Pou, a través de su cuenta de X, reconoció la buena voluntad del presidente argentino Javier Milei y de la canciller de ese país, Diana Mondino. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Más del tema en desarrollo con mirada de experto desde el móvil de Diego Martini, que ya hace un ratito nada más anunció con que viene. Adelante, Diego. Bien, estamos en contacto con Edison González Lapeire, que es especialista en Derecho Marítimo, expresidente de la ANP,
¿Qué significa esta noticia del dragado? Yo creo que es una noticia muy satisfactoria, es un largo proceso que estuvo plagado de errores de carácter técnico y que afortunadamente culmina con la intervención inteligente y eficiente del canciller Paganini. ¿Por qué estuvo plagado de errores? Porque las personas que estaban encargadas de esa responsabilidad no tenían una formación técnica adecuada, no tenían en cuenta los antecedentes de todo este proceso. Incluso cuando se inicia el presente gobierno, afirmaban que ya estaba autorizado el dragado de 14 metros cuando no era cierto. En esas circunstancias, como yo estaba enterado de lo que había sucedido en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata, me trasladé a la oficina del ministro de Transportes y Obras Públicas, que era Luis Alberto Heber, y le llevé la documentación que acreditaba que lo autorizado por la CARP, por la Comisión del Río de la Plata, era solo a 13 metros de profundidad. Y debo destacar que la Administración Nacional de Puertos posteriormente realizó ese trabajo y el puerto de Montevideo está con un canal de acceso a 13 metros de profundidad. ¿Qué importancia va a tener para la región, sobre todo, este dragado? Bueno, yo creo que al puerto de Montevideo le da ventajas comparativas, en particular frente al puerto de Buenos Aires, que no puede acceder a una profundidad como la que estamos alcanzando, la que vamos a alcanzar en el puerto de Montevideo. Esa diferencia entre un canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros y un canal Emilio Mitre, que es el que permite acceder al canal de acceso al puerto de Buenos Aires, de 2 metros, tiene una importancia muy grande en el costo del flete, porque un buque que en Buenos Aires puede cargar, por ejemplo, 20.000 toneladas, en el puerto de Montevideo a 14 metros puede cargar 50.000 toneladas. Y esas 20.000 toneladas más significa un abaratamiento de los costos del flete. Edison, para cerrar, más allá de la parte burocrática, cuando se empiecen las obras en sí, ¿cuánto demora un dragado? Yo creo que si se encaran de manera eficiente y con buenos equipos, en 6 meses pueden estar culminados esos trabajos. Bien, le agradezco un montón. Encantado. Volvemos a estudios, compañeros, entonces con esta novedad de que la Comisión Administradora del Río de la Plata autorizó el dragado del puerto de Montevideo a 14 metros. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Otro de los temas de la jornada, precio de los combustibles en febrero, otro de los móviles de la jornada, con Martín Duarte, que reaparece en la pantalla de MBD Noticias Edición Central. Así es, Martín, lo adelantábamos hace algunos minutos. El dato importante es esa baja de 1,5 pesos en el gasoil, que empezará a regir a partir de esta medianoche, a comienzos del mes de febrero. Y esto surge del estudio que presentó en su momento, tomando el lapso del 26 de diciembre al 25 de enero, la URSEP, desde el PPI, el precio de paridad de importación, que arrojó 2 datos. Por un lado, la recomendación en este caso, o el número de una rebaja en los precios del gasoil del 0,92%, que habilitaba de alguna forma esta rebaja que a partir de la medianoche vamos a tener en los precios del gasoil. Por otro lado, la URSEC detectó, en torno a los datos que se miden desde el Golfo de México, que en el caso de las naftas se recomendaba o había arrojado un aumento del 1,12%. Pese a ello, el gobierno va a mantener el precio de las naftas, puntualmente la nafta super a 75,54 pesos. De esta forma lo daba a comunicar la ministra de Industria, Elisa Facio, en una conferencia de prensa donde estuvo esa pregunta también vinculada a esa disparidad entre lo que recomendaba el URSEC y lo que efectivamente lleva adelante el gobierno. Continuando con la política que ha mantenido este gobierno desde el inicio de transparentar los precios de los combustibles, para el mes de febrero, siguiendo las recomendaciones de los informes de la ORCEA, vamos a mantener el precio de las naftas y vamos a bajar el precio del gasoil. ¿Cuánto el gasoil? El gasoil baja 1,5 pesos por litro. Bueno, nosotros lo que siempre hacemos es mirar el precio que tenemos actualmente, el precio máximo de venta, contra lo que es
el precio de paridad de importación, con todos la incorporación de lo que son todos los impuestos y todas las cosas que se agregan. Cuando vemos cómo estamos, si estamos parejos o si estamos en los mismos niveles, mantenemos. Si tenemos oportunidad de bajar, como es el caso del gasoil, bajamos. Si lamentablemente a veces por los precios del petróleo hay que subir, subimos. ¿Por qué se da esto con la refinería todavía con la parada técnica? ¿Pudo tener este margen igual para bajar el gasoil? Sí, por supuesto que siempre que tomamos estas decisiones consultamos a ANCAP, es algo que también hicimos en esta oportunidad y nos dijeron que los números estaban bien y que podíamos hacer esto. ¿Había margen para mantener el precio de la nafta teniendo en cuenta que la proyección daba suba en la nafta? Exacto. No daba suba la proyección. 1.19. Los informes que nosotros tenemos dan que la nafta podía haber bajado un 0,15 pesos. ¿Pero por qué había un 19% del informe de lo que sea en la nafta super? No sé a qué informe te estás refiriendo. El informe que nosotros tenemos, como te digo, daba 0,15 pesos de baja. El Supergas. Ahora seguimos adelante con otros asuntos. Le agradecemos a Martín y al resto del equipo por esa cobertura. Les contamos que un integrante de la Guardia Republicana se suicidó este martes y esto motivó que el sindicato de ese cuerpo policial pidiera la remoción del comando justamente de esa unidad. El colectivo denuncia faltas de respuesta por parte del Ministerio del Interior para mejorar la atención en salud mental en el hospital policial. Un joven de 23 años que revistaba en la Guardia Republicana se suicidó este martes en la playa Malvín, una semana después que lo hiciera otro agente de la misma repartición de 20 años. En este contexto y tras el primer hecho del año, la Unión de Policías de la Guardia Republicana, UPGR, reiteró su reclamo de contar con atención psicológica en la dependencia, pero no tuvo respuesta. Desde el sindicato se explicó a MBD Noticias que en la base operativa de la avenida José Pedro Varela funciona un servicio odontológico y otro de medicina general con un médico y 2 enfermeros de lunes a viernes. Pero por temas de salud mental deben recurrir al hospital policial, donde obtener un turno implica esperar por lo menos 2 meses, tal como se indica en el comunicado firmado por el vicepresidente del sindicato, Martín Resende. En este sentido, las fuentes explicaron que hay casos de funcionarios que deciden pagar de su bolsillo una terapia particular para tener contención ante situaciones emocionales extremas. Al ser una fuerza de choque, el estrés que sufren los efectivos de la Republicana supera al de otros colegas del Ministerio del Interior por ser todas sus intervenciones con riesgo de vida propia o ajena. En este contexto es que la UPGR reclama el relevo del comando completo, encabezado por el comandante César Turn, por no estar a la altura de las circunstancias. Y la Unión de Policías de la Guardia Republicana también denuncia falta de capacitación para el personal que ingresa. Sí, y desde el colectivo también se habla de persecución laboral para aquellas personas que plantean objeciones cuando se les sugiere o se les da la orden de que hagan tareas sin el equipamiento necesario y por fuera de la cadena formal justamente de dar esas órdenes. Más voces. Desde el Sindicato Único de Policías del Uruguay también se señaló que se debe priorizar la salud mental del personal policial. La semana que viene el asunto va a ser analizado con autoridades en una comisión creada hace un tiempo para abordar esos temas. El tema suicidio en la policía no debe ser un tema tabú. Tenemos que los compañeros consulten, que vayan a un psicólogo, que hoy por hoy dentro del hospital policial el psicólogo en puerta de emergencia está funcionando. Es una herramienta que se tienen que apoderar. Hay un 0800 que es el 0800 8620 que es de CAVID, que también está funcionando, y obviamente que siempre hay que seguir trabajando porque es una realidad que tenemos. El 18% de las certificaciones médicas que hay dentro del Ministerio del Interior son por temas de salud mental. Entonces estamos hablando de compañeros que muchas veces llegan desbordados y nosotros tenemos que apelar a llegar antes, a trabajar esas multicausa y llegar a tiempo para que después no tenga un desenlace tan grave como los que están pasando, ¿no? Se necesita de todo, de los trabajadores más que nada para poder seguir generando herramientas. Se habla ahora de hacer un control con el carnet de salud por el tema de salud mental, buscar la forma de que también tengan algún tipo de atención cuando van a dar algún tipo de curso de pasaje de grado o algún curso al fin.
Otro asunto, les contamos que este martes fue imputado Gustavo Albín, que es integrante de la banda Los Albín, del barrio Villa Española, por homicidio de uno de los integrantes de la banda rival, conocida como Los Suárez, en noviembre del año pasado. Además, desde Fiscalía se informó que la policía se retiró de un operativo hace unos días ante amenazas del mismo clan. Previo a eso, la Fiscalía, en el momento que se lo fue a detener, el señor se dio a la fuga y con la orden de detención fue en una noche avistado por los funcionarios policiales en conjunto con otras personas y fueron amenazados. La policía fue amenazado y se retiró para no generar un daño mayor. Y el día 27 de enero tenemos un informe policial de actuación en donde 4 funcionarios policiales avistaron al imputado con 8 mujeres más y en el momento de hacer efectiva la orden de detención, con armas de fuego amenazaron a los policías que se acercaran y literalmente les dijeron: los vamos a cagar a tiros. Por lo tanto, no, eso que se entregó voluntariamente no enerva el riesgo de fuga. Por otra parte, la prisión domiciliaria Puerto Villera no implica lo que se manifestó de la protección hacia los testigos, que son varios, en el barrio muchas personas tienen miedo, evidentemente, por el contexto de prestar declaración, y el imputado, estando en su domicilio, como se expresó, tenían un grupo de WhatsApp en donde quien lo creó fue el imputado. Bien, cambiamos de tema. Alberto Iglesias, expresidente de Casa de Galicia, insistió en que el gobierno utilizó información para modificar los informes sobre la situación de la empresa y perjudicar así a la exmutualista. Y pidió dos cosas. Por un lado, que se llegue a la verdad, y por otro, que se repare a la colectividad gallega en Uruguay por el cierre de la exmutualista. Y queda claro, queda clarísimo, el gobierno, desde una situación de poder, lo utilizó para perjudicar a Casa Galicia. Lo denunciamos en su momento, lo dijimos en su momento, señalamos que Salinas mentía. Tenemos que llegar a la verdad y tenemos que ver cómo se lo repara a los socios de Casa Galicia, los verdaderos dueños y propietarios de la institución, el despojo que se le hizo. Tenemos que ver cómo se le repara a la colectividad gallega, cómo se le devuelve la institución o cómo se le repara de alguna manera satisfacción de los socios. Tenemos que ver de que los funcionarios, técnicos y no técnicos, reciban lo que les corresponde por ley. Y bueno, seguiremos haciendo nuestro trabajo. Nosotros estamos acá en Galicia trabajando sobre la verdad de los hechos para que se conozcan la verdad de los hechos y comprometiendo en este momento electoral acá en Galicia a los actores políticos para que conozcan de la realidad y se comprometan a encarar la búsqueda de la solución al tema de Casa Galicia de Uruguay. Mañana jueves la Fiscalía retomará la investigación sobre el cierre de la institución e Iglesias compromete su apoyo a la búsqueda de la solución a asociados y trabajadores. El expresidente de la mutualista que cerró en 2021 respaldó la declaración de un testigo de la causa, citado por el periodista Eduardo Preve en M24, quien afirmó que los veedores fueron presionados por el Poder Ejecutivo para modificar uno de sus informes que señalaba que la mutualista podía seguir funcionando por sus medios. Más de este tema, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, prefirió no responderle a Iglesias y dijo que la justicia tiene la palabra. Las autoridades de esa cartera del Ministerio de Salud Pública se ponen a disposición de la justicia y ponen a disposición a quienes estuvieron durante ese proceso. Pueden aparecer videos y en realidad acá el que tiene la palabra es la justicia. Y si hay más pruebas o si hay diferentes elementos nuevos, se introducirán al estudio y los evaluará la justicia. El Ministerio, como siempre, está a entera disposición. Vamos a capaz que aclarar que la denuncia parte del Ministerio de Salud Pública por presuntas irregularidades en el manejo de Casa Galicia. Así que en ese sentido no tenemos ningún tipo de inconveniente, que se investigue todo lo que sea necesario para esclarecer lo que sucedió o lo sucedido eventualmente con lo que las veedoras en aquel momento y luego las interventoras
cuando se tomó posesión de la institución, se encontraron al entrar en Casa Galicia. Bien, columna de análisis político con Eduardo Botinelli, bienvenido. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bien, y bueno, ya decíamos que empezó hace rato la campaña, pero por supuesto se intensifica este juego y estos posicionamientos, en principio de cara a las internas. ¿Qué se puede esperar de cada partido? Bueno, primero hay un dato que ya hemos hablado varias veces, pero que no está de más recordarlo, que es la voluntariedad del voto en la elección interna, porque eso hace un poco a los juegos que se van a llevar adelante de acá al 30 de junio. El primer punto tiene que ver con cómo se hace para entusiasmar a la gente a ir a votar. Es decir, cuál es la importancia de ir a votar, por qué elegir una opción, pero sobre todo la primera decisión es ir a votar. Claro, a veces se dice que son elecciones de militantes, ¿no? Bueno, es un círculo bastante más amplio que lo de militantes, pero sí que suele ser un cerno bastante más duro, digamos, o más, más duro en términos de la cercanía con el tronco principal de la militancia, que lo que es la elección nacional, donde votan todo el mundo en la medida que es un voto obligatorio. Entonces, dentro de esa estrategia que se van tratando de implementar a lo largo de la campaña electoral, hay distintas formas de presentarse en una campaña electoral, que no son excluyentes entre sí, pero que por lo menos tenemos tres grandes líneas. Una primera que es la propositiva, es decir, a partir de propuestas generar visibilidad, que es un punto clave en las campañas electorales, sobre todo cuando hay una renovación tan grande de la oferta electoral, pero también para generar discusión a partir de las propuestas. Claro. Y cuanto más fuerte sea una propuesta y más reacción genere en adversarios, sobre todo, o también en la interna, bueno, esa discusión va fidelizando o acercando la discusión y posibles votantes. Una segunda estrategia es la confrontación, sea con propuestas o sea directamente hacia afuera. Si bien estamos hablando de elecciones internas, en realidad el juego es de todos los actores políticos. Por lo tanto, esos actores están en permanente dinámica de relacionamiento, de vínculo y de confrontación. Entonces, esa segunda estrategia también es muy utilizada por las candidaturas, que es la de confrontación con el que está afuera, ¿no? Es decir, no con el propio partido, no generar quiebres adentro, e incluso en el caso de los partidos que conforman la coalición, tampoco buscan confrontar duramente, por lo menos, con los otros socios, pero sí, digamos, entre los bloques, ¿no? Y ahí también, en la búsqueda de una ganancia interna, se confronta con el de afuera. Y la tercera estrategia es la confrontación interna. El contraste interno también, se da y tiene un abanico muy grande, que va desde características personales, desde características de una trayectoria política, sea ejecutiva, legislativa, hasta cuestiones éticas o ideológicas. Todo ese abanico está presente. Y ese abanico que se despliega en las elecciones internas no puede perder de foco lo que sigue después, que son las elecciones nacionales, es decir, tanto en la confrontación, y por eso marcaba el matiz de los partidos que conforman la coalición. No confrontan duramente, porque van a necesitar sus votos. Enseguida de pasar las elecciones internas vienen las elecciones de octubre, donde también van a estar compitiendo. Y después probablemente el balotaje. Y después, en caso de haber balotaje, tienen que claramente cooperar. Entonces, los límites de confrontación son distintos según de qué posicionamiento o de qué partido estemos hablando. Estás hablando de la coalición y quizás el foco está puesto allí. ¿Qué pasa en la interna blanca? Hay 3 candidatos que ya están declarados precandidatos en realidad, y ahora hablabas de el ataque interno, y estoy pensando en Sartori, sobre todo, por ejemplo, con uno de los precandidatos, Gandini, ¿no? Con todos los enfrentamientos que han tenido. ¿Qué va a pasar con Sartori? ¿Va a ser precandidato? ¿No va a ser? ¿Va a quedar así la lista de precandidatos en el Partido Nacional? Bueno, a ver, Sartori, una de las cosas que tiene es que es dueño de su destino, digamos, es decir, tiene esa posibilidad, digamos, de decidir qué hace, ¿no? Es decir, por su propio capital económico y lo que construyó desde el punto de vista político, y por lo tanto la decisión va a pasar por él, ¿no? Las señales que está dando son que va camino a aproximarse a la candidatura, es decir, a presentar efectivamente una candidatura. No lo ha ratificado, pero algunos mensajes que ha dado
explícitamente con una reunión con la calle Pou, como algunos mensajes que han mandado por redes sociales, parecen indicar que va hacia ese camino. Ahí hay claramente una confrontación interna, ¿no? Pero las 3 candidaturas que están confirmadas son la de Delgado, Raffo y Gandini. Sí. Y cada uno, con matices, ha trazado o empezado a transitar una estrategia electoral que va mutando a lo largo del tiempo porque todavía estamos muy lejos. Por más que me ha llamado la atención algunos comentarios que han dicho varios dirigentes políticos de que esto es una campaña corta, realmente, no sé, probablemente sea corto para quienes están desarrollándola, pero para el resto... Un tema de percepción, hay diferencias en las percepciones. Pero bueno, Delgado aparece como el candidato oficialista principal, digamos, el que sale del riñón de la calle Pou, habiendo sido secretario de Presidencia, siendo el que aparece como favorito inicialmente. Incluso su gráfica es muy clara de una continuidad, una búsqueda de continuidad de un segundo mandato, no ese doble clic llevando hacia ese lado. Pero está buscando un cambio en su imagen, que él no era tan confrontativo, no era visualizado como una persona confrontativa. Estaba pensando en esta situación con Orsi de los últimos días. Se da bastante con Orsi en el caso de Delgado, por ejemplo, ¿no? Que también es como el favorito de las encuestas dentro del Frente Amplio. Bueno, inicialmente aparece esa confrontación buscando justamente en las distintas estrategias que hablábamos. Bueno, una de las que está buscando Delgado es la de la confrontación contra el Frente y además... usando algunos conceptos fuertes, ¿no? Es decir, bueno, este es el peor Frente Amplio de la historia, es decir, buscando mucho la radicalización, es decir, mostrar al Frente Amplio radical. Sí, y cuestionando formas de proceder de otro partido, que eso no se daba tanto antes. O sea, si bien se cuestionaban algunas actitudes, quizás hasta personales, ahora es hasta una forma de ser de un partido. Bueno, eso lo que busca es, por un lado, la estigmatización del otro, pero por otro lado también, de alguna forma, fortalecerse adentro. Es decir, soy el que le está diciendo en la cara al otro partido lo que está pasando. Y también instaurar algún tipo de temor en una parte de los electores que pueda tener miedo justamente a que lo otro sea lo radical, ¿no? Laura Raffo, por otro lado, aparece más. Primero, el continuismo aparece en todos. Es decir, no hay dentro del Partido Nacional alguien que reivindique romper la inercia del actual gobierno, sino sumarse a ella, ¿no? Tanto quien participó directamente como Delgado, como quien no ha participado, caso de Raffo o Gandini. Y Raffo se ha planteado con una idea un poco distinta, es decir, no ha sido la que más confronta con el Frente Amplio, no confronta internamente, sino que se plantea de una visión más propositiva. Claro, propuestas. Exactamente, ¿no? Y con las propuestas trata de posicionar temas, ¿no? Y eso ha sido un poco la idea. La otra idea que es compartida con Delgado tiene que ver con la búsqueda del wilsonismo, ¿no? Es decir, la búsqueda de tener un lugar más hacia el centro del espectro ideológico, si se quiere, de lo que son inicialmente, sobre todo el caso de Raffo, que aparece impulsada por el herrerismo. Y ahí se complementa, por un lado, el impulso de Raffo de buscar esa idea de diálogo, de propuestas nuevas y de una reconfiguración del Partido Nacional, eliminando lo que ella misma ha llamado como las viejas etiquetas. Y por otro lado, el herrerismo reivindicando la raíz herrerista, ¿no? Entonces, de alguna forma se están complementando en el discurso. Y después está el que se declara wilsonista. Y bueno, Gandini, que es el que se declara de alguna forma un wilsonista puro, ¿no? Es decir, no está en alianza con otros sectores, no es un wilsonista en alianza de otros sectores, sino buscando su lugar desde esa vertiente wilsonista, pero también siendo muy duro en la confrontación con el Frente Amplio, sobre todo con algunos actores del Frente Amplio, y lo otro que está buscando es, a partir de las propuestas, lograr visibilidad y discusión de los temas, ¿no? Es decir, el tema, por ejemplo, de los militares acompañando a la policía, es una propuesta que generó ruido y que ha estado en la agenda mediática. Sin duda. Y bueno, y ahora pasamos, y te voy a pedir que seas lo más sintético que puedas, porque ya nos están apurando, y justamente nos toca el Partido Colorado con esta gama importante de precandidatos que tiene, el que tiene más precandidatos. Tiene 6 precandidaturas, por lo menos hasta ahora. Hay que ver si se suman más o si se baja alguna. Pero en principio tiene 2 desafíos el Partido Colorado. El primero es diferenciarse adentro de los partidos de la coalición, es decir, generar una diferencia con el Partido Nacional, probablemente hacia octubre, pero también
la diferenciación interna. Y ahí tenemos 3 precandidaturas, que son ahí la de los Robert vemos. Silva, Gurméndez y Tabaré Viera, que tienen diferencias desde el punto de vista ideológico y que tienen como elemento en común que han sido partícipes del Poder Ejecutivo en el actual gobierno. Claro. ¿no? Entonces, ese es un elemento que aparece en común y no aparecen, digamos, hasta el momento, con una confrontación interna fuerte, sino más bien, digamos, generando diferencias a partir de la concepción ideológica. Por otro lado, tenemos a Gustavo Zubia, que sí está buscando una diferenciación, sobre todo en el punto de vista de seguridad, no solamente adentro del Partido Colorado, sino también fundamentalmente elige al presidente de la República, pero es con la política de seguridad implementada por el gobierno. Es decir, él sí busca un diferencial a partir de un tema. Por otro lado tenemos a Andrés Ojeda, que es el que se presenta como una renovación, como una segunda instancia de lo que fue Talvi en aquel momento. De hecho, él lo ha citado como un ejemplo de lo que pretende hacer. Y Guzmán Acosta y Lara, que habiendo sido partícipe de este gobierno, en realidad se está posicionando en un lugar desde afuera. Es decir, usando mucho el término de Milei, de la casta, ¿no? De la casta, utilizando las redes sociales, haciendo videos, o sea, tiene como una forma distinta de comunicar. Es una forma distinta, está buscando como de alguna forma una forma rupturista de presentarse, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, de las dificultades para diferenciarse internamente, pero también hacia afuera, es el desafío que tiene el Partido Colorado de aquí a octubre fundamentalmente. Los candidatos, algunos con similitudes, y después tenemos pro Milei, como decías, Acosta y Lara, y pro Bukele. Bueno, sí, claro. ¿no? Pues sí, aparecen las referencias identificado con las referencias regionales. Bien. Bueno, habrá que ver cómo sigue esta historia. Hay que ver cómo sigue, porque en principio aparecen 6 candidaturas. Hay algunos intentos, y un último apunte es que teniendo tantas candidaturas y con las reglas de las elecciones internas, que es que el candidato único es elegido por más del 50% o tiene más del 40% con un 10% de ventaja sobre el otro. En un escenario de estos, quizás no se dé ninguno de los dos y por lo tanto la candidatura única, salvo que se establezca una regla política, que es la típica del que gana, gana, es decir, el que saque más votos, gana, salvo eso, necesitaría algún tipo de alianza para determinar quién es el ganador, elegido por el órgano, el órgano deliberativo nacional. Y ahí es donde viene también la importancia de las internas que hablabas el otro día, cómo se conforma ese órgano. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Da para seguir, interesantísimo, este año viene con todo, así que veremos qué va sucediendo hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ya sigue Martín. Les cuento que el sector Frente Amplista Convocatoria Sereñista Progresistas emitió un comunicado rechazando las proscripciones políticas en Venezuela, donde recientemente la líder opositora María Corina Machado fue inhabilitada para participar de las elecciones presidenciales que en ese país también van a ser este año. A propósito, el senador Frente Amplista José Carlos Maía dijo que los recortes a las libertades o la falta de libertades se debe cuestionar en todos los casos. Nosotros creemos que en algunos temas de la vida internacional hay que posicionarse con claridad. Dentro de ello está, por supuesto, los temas de derechos humanos, la participación política, y lo hemos hecho hace unas semanas con la situación de Guatemala, cuando en Guatemala estuvo a punto de no asumir un presidente electo democráticamente, y lo hacemos ahora con la situación de Venezuela, donde creemos que no se puede aceptar que haya elecciones, un sistema político y democrático que no tenga la total libertad de expresión de cada una de sus corrientes y particularmente que existan proscripciones. El comunicado de Convocatoria Sereñista Progresistas también pide el levantamiento de las sanciones económicas aplicadas a Venezuela por entender que perjudican a su población. Para Maía, es posible que el análisis sobre la situación venezolana genere debate a la interna del Frente Amplio. Seguramente esto sea debate interno dentro de la CARIFA, la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, y seguramente pueda tener posicionamientos de los candidatos, la candidata y de los sectores. El nuestro hacia adentro del Frente Amplio es y también lo sabe claramente la sociedad, porque entendimos que era necesario que la opinión pública supiera que en la izquierda hay gente que piensa de esta manera sobre estos temas. Y la intendenta de Montevideo y precandidata presidencial Frente Amplista, Carolina Cose, expresó cautela al ser consultada sobre la situación política de Venezuela. Y también expresó su deseo de que Venezuela encuentre una solución democrática, genuina y también con libertad.
cada cosa que yo diga puede tener consecuencias para el Uruguay. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso y lo que sí tenemos que tener claro es que para nuestro país queremos lo mejor, libertad, buena democracia, mejor democracia. ¿No condena la inhabilitación entonces? Para mi país... No, la de Venezuela, la Corina Machado. Por eso, yo no me voy a meter en temas internos de otros países porque mire lo que pasó acá. Acá pasó que, bueno, con cualquier país, ¿no? Ha pasado que el presidente o alguien sale a decir este país esto, este país lo otro, y después termina renunciando el canciller, después ahora resulta que ponen embajador. Hay que tener cuidado en proteger al Uruguay. Entonces, esto no es una mesa de boliche en la que yo estoy opinando. Yo capaz que en una mesa de boliche, sin responsabilidad pública ni política, me pongo a opinar libremente sobre lo que pasa dentro de cada país. Pero como persona política, yo tengo que tener mucho cuidado. En todo caso, sí ofrecer la ayuda de Uruguay. Y COSE también le respondió al precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado, que había dicho que el Frente Amplio está más radical que antes y que no tiene liderazgos. Y la intendenta dijo que a Delgado y al gobierno le falta rumbo. ¿Será que a Delgado también le falta rumbo para encontrar a los líderes? Este gobierno tiene una falta de rumbo asombrosa y la verdad que me parece que le conviene mirarse un poco más al espejo. Hay que corregir las cosas de la hora. Además, esto no tendría que ser, digamos, una provocación constante de un partido a otro, ni de un dirigente político a otro. La gente está con problemas. La gente está con muchos problemas. ¿Qué problemas, por ejemplo? Bueno, tenemos un problema gravísimo de seguridad en todo Montevideo. Tenemos un problema gravísimo de una enorme cantidad de personas en situación de calle. Y el problema no son las personas en situación de calle que no eligen estar ahí. ¿Quién es feliz en situación de calle? Son víctimas de distintas cuestiones. Entonces, eso precisa presencia del Estado. Tenemos problemas de salud en todo Montevideo y en todo el Uruguay. Falta de medicamentos, cierre de policlínicas, horas que te dan con especialistas para dentro de 3 o 4 meses. Tenemos problemas de trabajo, de la inseguridad en el trabajo. Bueno, y ahora lo prometido, vamos a saber qué es Internet satelital. Claro, ¿y por qué importa hacerse esa pregunta en este momento en nuestro país? Julieta, adelante. Gracias, compañeros. Así es. La palabra clave en estos momentos es Starlink. Es el nombre de una empresa, una multinacional muy poderosa, que es parte del conglomerado de empresas que tiene Elon Musk, dueño de SpaceX. Como la mayoría de las empresas de Elon Musk o de su desarrollo empresarial, tiene que ver con la tecnología, puntualmente con la tecnología satelital, el Internet, las telecomunicaciones, y en este caso Starlink lo que hace es proveer un servicio de Internet que señala que es para disponer de él en casi todo el mundo, o sea que se puede acceder a Internet sea donde sea que estés, y que tiene Internet residencial, es decir, que lo puedes usar en tu casa, itinerante, por ejemplo, parás tu van porque sos viajero en el medio del mundo, de un campo, sacás tu Internet y lo podés tener, o también, y esta es una parte interesante para nuestro país, en términos marítimos, o sea, en el mar, que en estos momentos no tenemos. Dice que provee Internet de alta velocidad. Y esta empresa es importante en este momento para nuestro país, y no solo para nuestro país, sino para la región, porque han habido varios movimientos en Uruguay, porque en este momento la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la URSEC, está estudiando un pedido de solicitud, una solicitud de licencia para brindar este servicio en nuestro país. Esta tecnología que requiere de aprobaciones evidentemente estatales, y en ese sentido es que estuvimos hablando con fuentes de la URSEC y nos dijeron que estos procesos llevan un tiempo porque se analizan todas las solicitudes de la misma manera, y esta solicitud en particular tiene muchas cuestiones para evaluar en términos tecnológicos, ¿no? Entonces, lo que nos mencionaron es que no nos pueden decir cuánto tiempo va a llevar esta
habilitación, pero que se le está dando el mismo tratamiento que a otras. ¿Y qué podemos saber? ¿Qué más podemos saber de esta tecnología y si está la tecnología o puede estar disponible en Uruguay realmente? Bueno, de hecho, esta habilitación es para poder comprar el servicio, para poder contratar el servicio en Uruguay, pero hay un video que ha rondado, que son unos viajeros uruguayos y que prueban una tecnología de Starlink que compraron en Chile, la prueban en Uruguay y pueden acceder. Pero tiene algunas diferencias muy importantes con el Internet que nosotros y nosotras conocemos acá en nuestro país, y por eso fue que hablamos con el ingeniero, consultor, docente, además de estos temas, Sergio de Cola, que nos explica justamente qué es el Internet satelital. Es un servicio de acceso a banda ancha, en este caso fija, porque se necesita estar ubicado en un lugar fijo, por ejemplo, una casa, que a diferencia de lo que nosotros conocemos hasta ahora, que son los servicios brindados a través de la fibra óptica o a través de enlaces de radio con bases terrestres, ese servicio está basado en una tecnología satelital, es decir, hay una constelación de satélites girando alrededor de la Tierra, a las cuales se conectan las antenas que son suministradas por el proveedor de servicio, para que así la casa de uno, digamos, esté conectado a la red Internet. La diferencia con otras tecnologías satelitales que ya existían en el pasado para comunicación, o sea, el satélite como medio de comunicación hace decenas de años que se utiliza. La diferencia de esta tecnología es que utiliza una constelación, o sea, muchísimos satélites, estamos hablando de cientos y miles de satélites girando alrededor de la Tierra. La tecnología lo que busca es que en cada momento del tiempo, en cualquier lugar del planeta, haya una varia cantidad de satélites disponibles en el cielo, en ese cielo en particular, para que puedan ser alcanzados por la antena terrestre que se instala en cada hogar. ¿Cómo queda, Juli, Uruguay ante este posible negocio? Bueno, hay varias aristas ahí para mirar, ¿no? Si nosotros pensamos en un país que tiene conectividad de fibra óptica y 4G amplísima, con un buen servicio a un precio razonable para la región, digamos, en realidad este servicio no sería tan necesario porque es más caro que el Internet al que accedemos nosotros en nuestros hogares y no es tan rápido como, por ejemplo, la fibra óptica. Hoy hablaba con algunas fuentes que me mencionaban que ya podemos decir que hay cerca de 95% de cobertura en el país de la tecnología 4G, es decir, LTE. Esa tecnología, por ejemplo, es más rápida que el Internet satelital. Pero sí es verdad que hay unos puntos muy remotos, pero muy remotos de verdad, muy alejados de urbanizaciones, muy alejados de pueblos, alejados de las rutas, que puede servirle este tipo de tecnología y también, como lo decíamos, el espacio marítimo uruguayo, que en este momento, bajo la zona de control de Uruguay, no se puede acceder a Internet lejos de las costas, ¿no? Entonces, en esos aspectos podría ser algo novedoso y algo que les sirva a algunas personas, pero en términos del mercado uruguayo es muy, muy pequeño el margen de personas a las que les podría este servicio mejorar la calidad de acceso a Internet. Lo que sí sucede es que Starlink, como explicaba recién Sergio de Cola, necesita de nuestro espacio en términos de cielo aéreo y en términos de aprobaciones para seguir expandiendo, para poder poner en uso estos satélites que rodean la Tierra. Necesitan también de la aprobación en Uruguay y, por ejemplo, también de Argentina. Incluso Milei mencionó esta empresa como parte de su propuesta para desregular el mercado de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces es algo que se está empezando a pedir aquí en Uruguay. De hecho, yo por pura curiosidad entré a la página de Starlink, puse mi dirección a ver si me podían mandar uno de estos dispositivos, antenas satelitales y un router, y lo que dicen es que se puede hacer el pedido ahora para reservar mi Starlink, pero que Starlink se centrará en proveer el servicio en mi área a partir del tercer trimestre de 2024 y que esta disponibilidad está sujeta a la aprobación reglamentaria. Así que Starlink ya está apostando en que hay gente de nuestro país que puede ir reservando sus antenas y está a la espera de esta aprobación de la URSEC. Y maneja una eventual
fecha, que sería julio de este año. Tercer trimestre de 2024. Así que, bueno, hay que ver ahí cómo esto, bueno, de alguna manera puede impactar en el desarrollo tecnológico de nuestro país. ¿Y qué pasa con Antel en todo esto? Bueno, hace pocos días consultamos desde MBD Noticias a SUTEL, el Sindicato Único de Telecomunicaciones, porque en realidad se manifestó no en contra de este proceso que está recién en aprobación, pero sí en contra de este tipo de maniobras o de políticas que reducen la posibilidad de Antel, según opinión de SUTEL, ¿no?, de negociar y avanzar tecnológicamente para desarrollar este tipo de tecnologías dentro de nuestro país. Y nosotros, de hecho, le consultamos a Sergio de Cola cuáles son las probabilidades que tiene Uruguay para desarrollar su propio internet satelital, ¿no? Y esto fue lo que nos contestó. El problema de estos servicios, en particular los que son de tipo LEO, es el nivel de inversión que se precisa para desarrollar la tecnología y para implementarla, porque esto no solamente es desarrollar y construir miles de satélites, también hay que ponerlos en órbita. Todo eso implica una inversión multimillonaria, estamos hablando de miles de millones de dólares para lograr hacer esta implementación. Eso tiene sentido cuando una empresa como la de Elon Musk apunta a un mercado global, a un mercado de todo el mundo, digamos, en principio. Para un país, y más un país pequeño como nosotros, posiblemente este tipo de tecnología no esté al alcance de las inversiones que razonablemente podemos aspirar a hacer. Bien, bueno, interesante el informe. Muy interesante. Y ahora pasamos a otro tema, el que venimos hablando hace tiempo, porque el martes que viene el canciller Paganini concurrirá a la Comisión Permanente del Parlamento para dar explicaciones sobre la actual situación del personal contratado por confianza en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. A propósito, el senador frente amplista Maía dijo que también le van a preguntar al ministro si le aplicará o no una sanción al embajador en Argentina, Carlos Enciso. Desde la oposición se piden medidas contra el embajador debido a que asistió a una reunión de la campaña de Álvaro Delgado e interpretan que la normativa no se lo permite. Si bien se manejó la posibilidad de que lo sancionen, por el momento desde el Ministerio de Relaciones Exteriores solamente se informó la existencia de una observación verbal. Si el Poder Ejecutivo no toma medidas concretas, más allá de lo que nos enteramos por la prensa, que fue que se le sugirió que no lo haga más, si no se hace eso, bueno, se va a perder autoridad, porque con qué cara le digo yo al embajador en Chile o en Brasil o en España o donde fuera, bueno, usted no puede reunirse ni estar en un comando si ya lo asumí y no tomé medidas concretas con quien ya lo hizo y que además lo hizo en reiteración real. Con respecto a la situación de la delegación uruguaya en Salto Grande, el senador frente amplista reclamó que el Poder Ejecutivo cumpla con un pronunciamiento del Parlamento. La Cámara de Diputados resolvió que tenían que cesar los contratos que se hicieron en ese organismo binacional desde el lado propuesto del lado uruguayo, que son en casi su totalidad ediles del Partido Nacional, dirigentes del Partido Colorado en algunos casos, todos ellos puestos en forma discrecional. Bueno, hubo un pronunciamiento de todos los partidos políticos. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo no ha resuelto ese pronunciamiento que tuvo la Cámara de Diputados. Más asuntos que involucran al canciller Paganini, porque en las últimas horas Paganini se reunió con la embajadora del Estado palestino en Uruguay y hubo una publicación en la red social X de la Embajada de Palestina que dice lo siguiente. La señora embajadora de Palestina se reunió con el canciller de Uruguay, Omar Paganini, con el objetivo de conversar sobre la crítica situación en la Franja de Gaza, dados los últimos acontecimientos. Coincidieron en trabajar conjuntamente por el bien común de ambos pueblos. Como veíamos recién, el mensaje fue acompañado por una foto que justamente tenía a Nadia Rashid, la embajadora palestina en Uruguay, y a Paganini. Días atrás, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó a una reunión a la representante en Uruguay del gobierno de Palestina, luego de que la diplomática publicara un tuit en el que se sugiere que el acuerdo comercial alcanzado entre Uruguay e Israel para la exportación de carne con hueso hacia ese destino estaba relacionado con la posición uruguaya en la ONU, que no votó el cese al fuego en la Franja de Gaza ni condena acción israelí. Fuentes del gobierno uruguayo indicaron que este asunto quedó laudado.
Les contamos que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que el miércoles que viene, ante la Comisión Permanente del Parlamento, analizará qué pasaría si resultara positivo el plebiscito de reforma previsional. Es uno de los eventuales escenarios que pueden plantearse y su comparecencia en el Parlamento fue promovida por la bancada de la coalición de gobierno. Vamos a explicar lo que sería el impacto enorme, grave, muy, muy grave, yo diría, no quiero exagerar, pero realmente sería un impacto decisivo en la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Es decir, va en el sentido radicalmente opuesto a la ley que se votó el año pasado. Es decir, tanto las tres medidas, pero por destacar una, el hecho de confiscarle a los ciudadanos sus ahorros con nombre y apellido que tienen en cuentas personales para su futura jubilación, me estoy refiriendo a las cuentas en las AFAPs y al cálculo de la renta vitalicia, es definitivamente un hecho de una gravedad enorme, pero que además solo tiene un antecedente a nivel internacional, que es Argentina. Argentina hizo eso en fines de la década pasada y fue una catástrofe. Y hoy el sistema de seguridad social argentino está catalogado como uno de los peores del mundo, y mientras tanto Uruguay figura entre los 15 mejores del mundo. Otro asunto, un grupo empresarial anunció que creará una aerolínea de bandera uruguaya que se llamará SUBA. El gobierno valoró positivamente la propuesta de esta empresa, que anunció que presentará la documentación correspondiente en breve. La necesidad del Uruguay de poder contar con una aerolínea de bandera para mejorar la conectividad y bueno, poder desarrollar este tipo de negocios aquí en Uruguay. Este grupo se mostró interesado en este tema, se llevó la idea, nos fue informando de cómo avanzaba, en realidad avanzaron rápidamente en el tema, estuvimos reunidos días pasados con ellos y nos dijeron que la idea que tienen es presentar el próximo mes ante Dinasia toda la información para constituir una aerolínea de bandera regional, en principio 100% privada, esto es importante decirlo, acá no hay inversión del Estado, es una aerolínea 100% privada, es un grupo inversor regional que ya tiene experiencia en la materia y que está muy interesado en poder generar esta aerolínea de bandera aquí en Uruguay y poder iniciar operaciones próximamente. Esperemos que se pueda concretar este proyecto, que de concretarse sería muy importante para mejorar la conectividad de Uruguay, la conectividad aérea de Uruguay. La empresa prevé generar 300 empleos directos y 1.500 indirectos. Anuncia que utilizará en los próximos 18 meses 6 aviones Airbus y llegará a un total de 10 en un periodo de 3 años. La empresa envió una comunicación oficial al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a los ministros de Defensa, Economía y Finanzas, Transporte y Obras Públicas, Turismo, Relaciones Exteriores y al director de Dinasia. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional, naturalmente, desde la República Argentina, donde desde esta mañana el Congreso debate la polémica ley Ómnibus propuesta por el Ejecutivo argentino, en medio de, una frenética negociación para poder sacar adelante esta ley a la que ya se le han quitado más de 300 artículos y a la cual, por otra parte, a última hora se le han realizado y se le siguen realizando modificaciones. La intención del gobierno de Milei es lograr un consenso, sobre todo con lo que se denomina la oposición dialoguista o la más dialoguista, pero de diálogo ha existido poco en esta jornada, donde se dieron varios incidentes, entre ellos un empresario que comenzó a insultar a la diputada Miriam Bergman, que fue finalmente retirado de la sala, mientras esto que están viendo a nuestras espaldas es lo que está ocurriendo esta tarde en las puertas del Congreso, donde ya hay detenidos, incidentes y enfrentamientos con la policía a raíz justamente de una vigilia a la que las organizaciones sindicales y sociales han llamado a la población para estar cerca del Congreso. Todo esto en el marco de una sesión que puede llegar a durar entre 30 y 50 horas, según anunciaron.
A la sesión de este miércoles en el Congreso se llega después del paro general del miércoles 24 de los amparos que impuso la justicia para frenar parte de las reformas del Ejecutivo y de las negociaciones internas en el oficialismo y con parte de la oposición. Entre ellos la Unión Cívica Radical y el bloque liderado por el peronista disidente Miguel Ángel Pichetto. En este contexto, el presidente tuvo que reducir de 664 a 386 los artículos de la ley Ómnibus, modificando sustancialmente uno de los capítulos más polémicos, como el de las privatizaciones. En el primer proyecto el gobierno incluyó 40 empresas estatales, pero terminó aceptando mantener la petrolera YPF en sus manos y dividir al resto en dos. Unas serán privatizadas completamente, como la agencia de noticias Telam, mientras que otras, como el Banco de la Nación, solo parcialmente. Pese al acuerdo para dar quórum, la oposición dialoguista no comprometió su voto a todos los artículos, lo que dejaría sin mayorías al oficialismo, ya que Unión por la Patria y los partidos de izquierda se oponen a la iniciativa. La oposición dialoguista procura seguir negociando temas como las facultades delegadas al presidente Milei, la extensión de impuestos y los cambios en los sectores de biocombustibles y pesca. El rey Felipe VI de España ha dicho que su país hará todos los esfuerzos posibles para lograr un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, algo que parece no muy encaminado, porque hoy mismo la organización que nuclea a todos los agricultores de Europa presentó una carta ante la Comisión Europea a la presidenta de esa comisión, Ursula von der Leyen, oponiéndose a un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, porque entienden que de aprobarse sería solamente otra provocación que agravaría más las cosas. Esto en un contexto donde se extienden las manifestaciones, donde hay más de 100 detenidos en Francia a raíz justamente del intento de bloquear el ingreso al mercado de Rungis, el más importante de Europa. Los agricultores europeos advirtieron este miércoles que impulsar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur en el actual contexto sería visto como una nueva provocación y afirmaron que aumentará el rechazo a las decisiones adoptadas por la Comisión Europea. En una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas Comunitarias insistió en que hacen falta respuestas a corto plazo a las cuestiones de los miles de agricultores que desde hace varios meses manifiestan su angustia y su incomprensión enfrentando enormes desafíos. En Francia, donde las manifestaciones se iniciaron hace más de 2 semanas, se registran alrededor de 100 puntos de bloqueo en las carreteras del país y unas 10.000 personas protestan en las calles, mientras que en Bruselas se registran bloqueos con tractores en el centro de la ciudad, cerca de la sede del Parlamento Europeo, de cara a la cumbre de la Unión Europea que se llevará a cabo mañana. Las marchas de los agricultores se han multiplicado en los últimos días también en otros países comunitarios, como Alemania, Polonia, Rumania, Italia o España, con reivindicaciones similares, demandando cambios en la política agrícola y contra el acuerdo con el Mercosur. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre los riesgos de hambruna que padece la población de Gaza a raíz del bloqueo y, obviamente, la falta de ayuda humanitaria o el no ingreso de ayuda humanitaria a la franja. Todo esto en un contexto donde además pidió a los países que sigan financiando a la Agencia para los Refugiados Palestinos, que está justamente bajo la lupa, ya que algunos de sus integrantes están acusados de haber colaborado con Hamás en el ataque del 7 de octubre. A todo esto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que la Agencia para los Refugiados debe desaparecer y le prometió a los familiares de los rehenes en poder de Hamás que hay un plan para rescatarlos de esa situación. Esto, en tanto, en una situación regional que se agrava con la situación que se plantea particularmente en el Mar Rojo, donde hoy los hutíes atacaron un barco comercial de Estados Unidos después de haber atacado un destructor de la Armada norteamericana. Michael Ryan, director del programa de emergencias sanitarias de la OMS, sostuvo hoy en Ginebra que la población de Gaza muere de hambre debido a las limitaciones impuestas a la ayuda humanitaria desde el inicio del conflicto, afirmando que los palestinos de Gaza están inmersos en una enorme catástrofe que podría agravarse y cifró el total de muertos, desaparecidos y heridos desde el inicio de los combates en más de 100.000 personas. El responsable de la OMS advirtió de la catástrofe que se registraría si algunos países proceden al recorte de su financiación
financiamiento a la Agencia para los Refugiados Palestinos por la acusación contra una decena de sus empleados de colaborar con Hamás, ya que se trata de la única entidad con capacidad de proveer asistencia a tal escala a más de 2 millones de personas, según dijo. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró hoy ante embajadores de Naciones Unidas que la Agencia de la ONU para los Refugiados debe terminar en medio del escándalo por los supuestos vínculos de la agencia con el grupo islamista Hamás, y aseguró a los familiares de los más de 100 rehenes que continúan retenidos por el grupo que se prepara un plan para rescatarlos en medio de intensas negociaciones para una nueva tregua en la guerra. Mientras tanto, los hutíes de Yemen comunicaron este miércoles que atacaron con misiles un buque comercial estadounidense, horas después de que lanzaran varios misiles navales contra el destructor estadounidense Gravely, ya que, según afirman, todos los buques estadounidenses y británicos en los mares Rojo y Arábigo son objetivos legítimos de las Fuerzas Armadas yemeníes. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, y ahora les contamos que la Intendencia de Montevideo informó que tras la implementación de la ciclovía en la avenida 18 de Julio aumentó considerablemente el tránsito de bicicletas y otros vehículos con movilidad personal. Y aportó cifras para comparar, porque en diciembre de 2022 el conteo en horas pico de un día normal registró el paso de 808 bicicletas y en diciembre de 2023, hace bien poco, con la infraestructura ya habilitada, se registraron 1.182. Esto representa un aumento de 46%. En enero de 2024 el aumento se sostuvo pasando de 605 en el mismo periodo de 2023 a 1.189, aumentando así un 96% el uso de bicicletas o vehículos de movilidad personal. Según los datos de la Intendencia, en la capital hay 47 kilómetros de bicisendas, estas son sendas sobre la vereda, 12,2 kilómetros de ciclovías, estas son sendas sobre la calzada o la calle, y 15,7% kilómetros de calles. En ellas se puede circular a un máximo de 30 kilómetros por hora e implica en total un 2% de la trama total de la ciudad. Ahora agenda de salud, porque la ministra Rando descartó que puedan aplicarse nuevas medidas para prevenir la encefalitis equina en personas. Informó que el primer caso confirmado en Uruguay afectó a una persona del departamento de San José que no tenía contacto con equinos y que al momento hay 7 potenciales nuevos casos que se están monitoreando. Esta persona no tenía contacto con equinos, es decir, no solamente aquellas personas que estén en contactos con equinos pueden ser los que se contagien. El contagio, repetimos que es, como lo hemos dicho varias veces, a través de la picadura de mosquitos, que en este caso no solamente es el Aedes aegypti, sino también que puede ser el mosquito común. Esta es una enfermedad que se está dando en la región de las Américas, que hay un total de casos en América de 40, con 5 fallecidos. Desde el Ministerio confirmaron que se está realizando el seguimiento de 7 posibles casos en distintos puntos del país. Son de diferentes departamentos, San José es uno de ellos, pero también Soriano, Rocha, Montevideo, Paysandú y Canelones, así que como ven ustedes hay una diversidad en el país, o sea que no se va a tomar ninguna medida específica en ningún departamento por ahora, porque no es efectivo. Lo que la gente se pregunta habitualmente es la fumigación es muy poco efectivo y muy costosa para lo que es el medio ambiente. El tratamiento es un tratamiento sintomático, no hay una medicación específica contra esto, o sea que tampoco se puede dar medicación para prevenir o medicación para curar por las dudas algo que no existe, porque no hay, y por lo tanto no. La pregunta es que no hay una medida específica para los grupos de mayor riesgo de secuela neurológica. Ahora les contamos que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, capacitará en habilidades digitales básicas a 3.000 mujeres rurales y cerca de 1.000 personas privadas de libertad. Además habrá convocatorias específicas para personas con discapacidad y también habrá formación en temáticas de género. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene con nosotros un programa muy importante vinculado a la formación de mujeres rurales. En este año va a haber 3.000 mujeres que van a recibir, mujeres rurales, y lo de rurales acá es muy importante porque
como son las destrezas digitales básicas lo que van a recibir, eso no lo podés hacer por internet, porque justamente es aprender a hacerlo por internet. Por lo tanto, este proyecto va a correr este año, ya está empezado, es un proyecto que hacemos además con el Banco Mundial, y tenemos muchas expectativas en cuanto a usar también todo lo que venimos aprendiendo sobre habilidades digitales en este proyecto. Por lo demás, va a ser un año de incrementar la eficiencia del trabajo, de ir cerrando una etapa, de ir preparando los insumos para que también la nueva administración encuentre la mayor cantidad de información para diseñar la continuidad de la estrategia y que la gente termine formándose mejor, formándose más y por lo tanto siendo más competitiva en el mercado laboral. Bien, nos estamos yendo, repasamos rápidamente los datos del tiempo, que lo que tienen es esta ola de calor ahí que permanece hasta el sábado por lo menos. Y viene algo de agua en una jornada, lo decimos, en la que llovió por la mañana y hasta el mediodía, ¿no? Y eso no estaba previsto y sin embargo ocurrió. Jueves 1 de febrero, empieza mañana en horas nada más el segundo mes del año para capital y cercanías, mínima 21 grados, máxima 34, algo nuboso y no se descarta la formación de tormentas por la tarde. El viernes 2 de febrero no hay pronóstico de lluvias ni de tormentas, va a continuar el calor intenso, la mínima será 23 grados y la máxima 35. Tampoco se espera que llueva el sábado 3 de febrero, todavía falta bastante, se puede ir ajustando, mínima 22, máxima 35. Bien, bueno, y nosotros nos estamos yendo, les decimos como todos los días que se queden en la pantalla de TV Ciudad porque hay mucho para ver. Sí, claro, para arrancar y bien cerquita lo mejor del lado B. Y después mirá Montevideo. Así que nada, les pedimos que se queden y que estén mañana con nosotros cuando nos reencontremos a las 19 horas. Es tan importante eso como quedarse. Sí, claro. Gracias por estar. Chao. Hasta mañana.